Bienvenidos una vez más al Remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes un domingo más celebrando su muerte, pero también su resurrección, ¿verdad? No nos esperamos hasta Semana Santa para glorificar su santo nombre y saber que Él venció la muerte. Puedes sentarte, hermano. Sabemos que hoy tenemos otro domingo más, ¿verdad? Otro domingo para glorificarlo, y hoy vamos a tener una predicación muy importante, porque es muy importante que nosotros escuchemos, como decía nuestro maestro de Galilea, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, el que tenga oídos que oiga. Y eso es muy importante, que muchas veces no oímos la buena palabra de Dios, y hoy vamos a ver a través de esta predicación. Así que quédese con nosotros, también los que están en las redes sociales, y vamos a orar. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Unge mis labios para que no sean palabras mías, sino que yo pueda exponer tu palabra de gloria para edificación de tus santos, de tu gloriosa iglesia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice amén, ¿verdad? Hoy tenemos un día muy especial, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de esta predicación en Mateo 7. Si usted no está aquí o nos está viendo a través de las redes sociales, abra su Biblia, porque vamos a estar trabajando en Mateo 7. Quizás cambiemos otros versículos, porque aquí en esta iglesia nos gusta predicar con muchos versículos para exponer la palabra de Dios, que sean más palabras de Dios que palabras mías. Y también usamos la Reina Valera 1602 porque es más apegada a las originales, ¿verdad? Y quizás usted vea en la pantalla diferencias en sus Reina 60, pero usamos la 1602, pero subrayamos lo que está diferente, ¿verdad? Y hoy la predicación se llama El sabio pone en práctica las sanas palabras de Jesús para su iglesia. Acuérdense que eso es muy importante, porque no nos damos cuenta el día de hoy que tenemos un mandamiento en 2 de Timoteo 2:15 que nos dice: estudia con diligencia para presentarte como obrero aprobado, que no tiene nada que avergonzarse, que traza, en inglés dice en la King James, que divide bien la palabra de verdad. Entonces nosotros tenemos que dividir la palabra de verdad, porque toda la Biblia es palabra de Dios, pero toda la Biblia no aplica a nosotros, porque nosotros somos iglesia, somos gentiles y vivimos en otra dispensación de tiempo. Muchas cosas sí aplican, por eso tenemos que saber estudiar, saberla trazar y saber cuáles son esas sanas palabras para su iglesia, ¿verdad? Porque no todo es para la iglesia, porque Dios le habla a las ovejas perdidas de la casa de Israel, le habla a los reyes malos, les habla a muchas personas a través de las escrituras. Pero nosotros como iglesia, como fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo, dejó para su iglesia Jesucristo, y sus apóstoles dejaron doctrinas para nuestra iglesia, y por eso es muy importante poner en práctica las sanas palabras. De ahí viene la sana doctrina. Si usted no sabe, la sana doctrina es lo que se empezó a predicar aquí en los Estados Unidos cuando llegaron los pilgrims o los colonizadores o colinos, peregrinos, muchos le han cambiado el nombre, pero son los que se vinieron de Europa a hacer las 13 colonias en los Estados Unidos. Traían esta sana doctrina porque no los querían en Europa, porque ellos se apegaban a todo lo que decía la iglesia, ¿verdad? Y hoy vamos a ver esas sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto se desarrolla en Mateo capítulo 7, es parte del Sermón del Monte, y vamos a empezar del 24 al 29. Muchos le llaman a esta predicación los dos cimientos. Otro le llama el sabio pone en práctica en el Sermón del Monte, ¿verdad? Y también se le llama el hombre prudente y el hombre imprudente, ¿verdad? Pero sabemos que son palabras de Jesucristo. Los títulos los pusieron el hombre en las Biblias. Vamos a ver qué dice esta predicación, qué nos dice, ¿va? Vamos a empezar con el primer versículo. Vamos a ir analizando los versículos, porque podemos leerlo corrido, ¿va? Del 23 al 29 muy rápidamente, ¿va? Que el hombre insensato, ¿verdad?, edifica una casa, y el hombre que no es insensato edifica una casa en la roca. Pero vamos a ver qué profundidad espiritual, escatológica tiene esta palabra para nosotros. Porque para eso tenemos al Espíritu Santo, para que nos guíe a toda la verdad y nosotros podamos entender que es para la iglesia, porque sabemos que ahí está hablando a Israel, ¿verdad? Pero muchas de estas cosas aplican a la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús no solo vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, obviamente era también profeta y hablaba como del reino de los cielos, como el reino de Dios. El reino de los cielos es el reino espiritual, el reino
del cielo es el reino físico, cuando Él se va a sentar en el trono por 1000 años, ¿verdad? Entonces vemos, dice, el versículo 24, 7:24, dice, pues todo aquel que oye estas palabras y las hace, compárele al varón, muchos dicen, en otras Biblias dice al hombre, o dice cualquiera que oye estas palabras, ¿verdad? Por eso lo ponemos en azul en la pantalla para ver las diferencias. He aquí al varón prudente que edificó una casa sobre la roca, ¿verdad? Es lo primero que vamos a ver este versículo. Pues todo aquel que oye estas palabras y las hace, compare aquí al varón prudente que edificó la casa sobre su roca. ¿Cuál es la importancia de oír? ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros, cuando yo era niño, ¿verdad? Cuando yo era joven, mi papá me decía que me entraba por una oreja y me salía por el otro. ¿Verdad? Dice, pues ¿qué, tú no escuchas? O sea, se te dijo una cosa. No, bueno. Y mi papá a veces cuando me hablaba y me dice, tápate una oreja, me decía, para que no se me vaya a salir la idea o lo que me estaba él hablando. Pero muchas veces nosotros oímos parcialmente, no escuchamos. ¿Sabía eso? Y lo primero que vamos a ver es oír, ¿verdad? Dice en Mateo 7:24, pues todo aquel que oye estas palabras, es muy importante oír. Dice la Biblia que cuando tú escuches las palabras de Dios, no endurezcas tu corazón. Porque quizás puede ser la última vez que tú escuches esas palabras, porque nadie tenemos la vida comprada. Quizás dentro de 5, 10, un día, 2 días, 3 días, ya no estamos aquí. Por eso tenemos que escuchar las palabras, principalmente las que son de Dios. ¿Qué es la etimología de escuchar? Es un verbo, una acción de poner atención en algo, ¿verdad? Atención, ¿verdad? Cuando tú le dices a un teenager, saca la basura. Y le entra por un oído y le sale por el otro, y pasa un día, pasa dos, y la basura sigue ahí. Pues obviamente sí oyó, pero no te escuchó. ¿Sí me entienden? No te escuchó, porque si hubiera escuchado hubiera habido una acción, ¿verdad? Bueno, válgame Dios, ya tenemos hasta abejas y moscas adentro de la casa, y gusanos que no vamos a tirar la basura. Entonces es captado por el sistema auditivo. Eso nos dice en Mateo 13:9, ¿verdad? Cuando dice en Mateo 13:9, Jesús nos indica que el que tiene oídos, ¿qué? Para eso Dios nos dio oídos. ¿No nos dio oídos para oír la nueva canción de Shakira? Nos dio oídos para escuchar la palabra de Él, ¿verdad? Pero nosotros ponemos más atención a otras cosas. Oh, esto suena bonito, esto no suena bonito. Cuando un predicador predica con la espada del Espíritu, por eso predicar significa empujar la espada. Muchos no les gusta, ¿verdad? Entonces dice, quien tiene oídos que oiga. Si no nos hubiera hecho oídos, ¿verdad? Y vemos en Marcos 4:24, decía, miráis lo que oís. ¿Cómo tú puedes mirar lo que oyes? Yo me pregunto. Fíjese cómo habla Jesús aquí, dice, mirad lo que oís. Jesús está diciendo lo que tú escuches, no solo lo escuches, imagínate lo que te están diciendo. O sea, te dijeron, saca la basura, tú te imaginas ya con el bote para sacarla. Pero no pasa eso en nosotros, ¿verdad? Muchas veces nada más pasa muy rápidamente, dice, y decía, mirad lo que oís, con medida que midéis, o sea, lo que tú entre en tu cabeza, entre en las buenas sanas palabras de Él, serás medido y será añadido lo que oís. ¿Por qué? Porque todas las palabras de Dios tú sumas y sumas y sumas fe, porque la fe viene por el oír, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, porque son palabras sanas. Por eso es sana doctrina, porque la sana doctrina no te enferma. Y dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, únicamente por el oír. La fe no viene porque tú veas a alguien que se para de la silla de ruedas, que tú veas que el mar rojo se abre, que te llueva maná del cielo. No. La fe viene por el oír, únicamente, exclusivamente por el oír la palabra de Dios. Así lo instituyó Dios. Por eso los israelitas pasaron 40 años dando vueltas, viendo milagros espectaculares, y ninguno le creció la fe. ¿Por qué? Porque los milagros no te incrementan la fe, los testimonios de los hermanos tampoco te incrementan la fe. Lo único que te incrementa la fe es la palabra de Dios, porque Él lo instituyó. Dice en Lucas 8:18, mirad pues cómo oís, cualquiera que tuviese se le dará dado, cualquiera que no tuviere, al parecer tener, se le da quitado.
Por eso es muy importante oír la palabra de Dios. Porque cuando más tú te llenes de la palabra de Dios, más vas a obtener. Y entre menos tengas tú de la palabra de Dios, se te va a hacer quitar. Aquí no se refiere a algo físico. Dios habla espiritualmente. Muchas veces no lo entendemos ese concepto, ¿verdad? Y muchas veces no sabemos que se nos será quitado. Igual que la parábola de los talentos, no se acuerda, ¿verdad? Entonces hay 4 clases de oyentes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? ¿Verdad? Hay 4 clases de oyentes, ¿verdad? Que el sembrador tira la semilla el primero y tú no puedes ver la piedra que está abajo de la tierra, entonces se muere, se ahoga. Entonces, otra que sale del camino y las aves del cielo, sabemos que las aves son el maligno, los espíritus malos, Satanás y todos sus achichincles, y se la come y se la lleva. Y otra que nace en cardos, pero otra cae en tierra buena. Yo me pregunto, cuando tú escuchas la palabra de Dios, ¿cae en buena tierra, en un buen corazón? Porque corazón quiere decir 3 cosas. Cuando usted lee su Biblia y es estudioso de la palabra de Dios y estudia su Biblia sistemáticamente, corazón quiere decir mente, cuerpo y corazón. Es lo mismo, cuando te hablan del corazón están hablando de tu mente. Cuando hablan de tu alma están hablando de tu mente y de tu corazón. Pero es lo mismo, entonces cae en una... Porque muchas veces, ¿por qué la palabra de Dios no cae en una buena mente? Porque está llena de pura basura, ¿verdad? Porque o escuchas tú la palabra de Dios y ya estás pensando en la inmortalidad del cangrejo, ya estás pensando en otra cosa, ya estás pensando qué vas a hacer, que estás pensando en los problemas que tienes, ya estás pensando que no me va a alcanzar cómo pagar mis biles. Entonces, por eso tenemos que poner atención para llenarnos de la palabra de Dios, imaginarnos lo que nos dice Dios, que todas las promesas de Dios son fieles y verdaderas. ¿Eso no lo entendemos? Que todo lo que dice Dios es verdadero y fiel, que vivimos en un mundo donde es dudable la gente que habla verdad, porque habla una verdad relativa, ¿verdad? Te dicen una cosa, después te dicen otra cosa. Cuando yo era chiquito, ¿verdad? Me decían que el último planeta en el sistema solar era un planeta y ahora me sale que es un satélite. Entonces es una verdad relativa a la del mundo, pero la verdad de Dios es una verdad absoluta. ¿Qué quiere decir una verdad absoluta? Que es incambiable, que puede pasar siglos. Por eso dice que Él es el principio, el fin, el alfa y el omega, porque su palabra no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Entonces, ¿qué clase de tierra tú tienes? ¿Qué clase de corazón? ¿Qué clase de mente tienes? ¿Qué calidad de alma tú tienes para recibir la palabra de Dios? Porque la parábola del sembrador, la semilla, sabemos que la semilla es ¿qué? La palabra. No tiene nada de malo la palabra. Pero el sembrador es el que la predica, todos nosotros, ¿verdad? Dice en 2 Corintios 5, 18 que toda la iglesia somos llamados al ministerio de reconciliación. Reconciliar a otros a través del evangelio, para que vengan a la familia de Dios, ¿va? La tierra, ¿qué es su tierra? Su mente, su corazón. Por eso muchos confunden, cuando leen corazón, piensan que son sus sentimientos. No, corazón es tu mente, porque tu mente controla tus sentimientos. Entonces, ¿y quién da el crecimiento? El Señor. El Señor da el crecimiento. Entonces es muy importante oír. Cuando tú oigas la palabra de Dios, como dicen en Sudamérica, párale bolas, pon atención, ¿verdad? Ponte atento, dicen en otros países, ¿verdad? Porque sabemos que a través de las redes sociales nos ven en diferentes países. Entonces, muchas veces lo decimos de una manera u otra porque no hallamos cómo decirle a otros que ponte las pilas, abre tus orejas o escucha. Más cuando estás hablando de Dios, porque no sabemos si mañana vamos a estar aquí. Porque quizás sean las últimas palabras de Él. Por eso dice, cuando escuches mis palabras, no endurezcas tu corazón. Bueno, Mateo 24 dice, pues todo aquel que oye estas palabras, no está diciendo que escuches tú a Shakira, que escuches tú a YouTube, que escuches tu música, dice estas palabras. Él se está refiriendo a la palabra de Él, a la palabra de Dios. No a otra cosa. Dice, pues todo aquel que oye estas palabras, ¿verdad? Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es ¿qué?
Viva. Entonces, estas palabras, el libro no está vivo, pero las palabras que contiene este libro están vivas. Están vivas. Y por eso está prohibido en muchos países del mundo, hasta la fecha de hoy. Están prohibidísimas. Hay en muchos países como en China que si te agarran con una Biblia, te quitan hasta tu casa. Por eso te digo todo. Y te quitan tu Biblia. Entonces, son palabras vivas, pero no solo son vivas, son eficaces. Son eficaces. La palabra de Dios es eficaz. Más aguda que dos espadas, que penetra hasta partir el alma. ¿Por qué te parte el alma? Porque te parte tu corazón, te parte tu mente, para que tú sepas lo que es de Dios y qué no es de Dios. Y aún el espíritu, las coyunturas, los tuétanos disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Verdad? Es la espada, por eso dice en Efesios 6:17, dice el yelmo de la salvación y la espada del espíritu. Porque la espada del espíritu, dice en Efesios 6:17, la espada del espíritu es la palabra de Dios. Y toda persona que diga que él es el espíritu, es espiritual, está lleno de la palabra de Dios. Eso es ser espiritual. Dice, no embriaguéis con vino, el cual hay disolución, mas sed llenos del espíritu. Esto es ser llenos del espíritu. Es una labor de cada uno de nosotros como iglesia. Nos debemos de llenar del espíritu, de la palabra de él, ¿verdad? Aquí no hay nada sobrenatural más que los apóstoles en Hechos capítulo 2 o Actos capítulo 2, que ellos fueron llenos del espíritu sobrenaturalmente para ahorrarse el seminario y ahorrarse la escuela bíblica. Pero nosotros no, nosotros nos dejó ese mandamiento: estudia con diligencia para que nosotros nos podamos llenar del espíritu. Dice Efesios 10:17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, el cual es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Así me dijeron hace muchos años, es que tú no eres espiritual, tú no le das cabida al Espíritu Santo. Le digo, ¿cómo que no le doy cabida al Espíritu Santo? Pues ¿cuánto tú sabes de la palabra de Dios? Si tú sabes de la palabra de Dios, estás lleno de las Sagradas Escrituras, es muy difícil que alguien te engañe. Dice, el sabio pone en práctica las palabras de Jesús para su iglesia. Porque podemos decir mal la palabra de Dios. Si vemos el contexto de este capítulo 7, dice, Jesús, dice, sanamos en tu nombre, sacamos demonios, curamos enfermos. Dice, nunca los conocía, se deben de mandar. ¿Por qué? Porque no dividían bien la palabra, ¿verdad? Querían usar la palabra como ellos querían. Entonces es muy importante trazar bien la palabra que es para nosotros. Simplemente, ¿cuál es la división más importante en una Biblia? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y muchos eso no lo pueden discernir. No lo pueden discernir, ¿verdad? Y unos ya dicen, no, pues yo voy a darle 7 vueltas a la cantina de mi casa a ver si se cae. Cree que está en Jericó. Pero no, la Biblia no va por ejemplo. La Biblia se estudia y Dios quiere que nosotros actuemos o hagamos su palabra por convicción. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? La importancia, pues todo aquel que oye estas palabras y las hace. No solamente somos oidores de la palabra, somos hacedores de la palabra de Dios. ¿De qué te sirve que yo venga aquí y yo platique, predique o platique a los hermanos de que el matrimonio, que esto, que el otro, y llego a mi casa y yo soy el demonio de Tasmania con mi esposo? De nada sirve, porque no hago las palabras, no hago esas palabras. La importancia de poner las palabras, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? Dice en Mateo 6:10, venga tu reino, ¿verdad? Nos dice el capítulo 6, un capítulo anterior, nos dice el Padre nuestro, ¿verdad? También lo podemos encontrar en Lucas capítulo 11. Dice, venga tu reino, sea hecha tú. Ahí dice mi voluntad. Ahí dice, yo quiero irme a Disneylandia, Dios, yo quiero irme a Acapulco. No, dice, hágase su voluntad, haga hecha su voluntad. No, pero estamos en la tierra, no estamos en el cielo. No, dice en la tierra o en el cielo. Ya cuando estás allá abajo es demasiado tarde, aunque tú quieras hacer la voluntad de Dios es demasiado tarde, ya estás en una prisión en el infierno. Y dice el 7:19, todo árbol que no hace buen fruto,
es que cortado y echado al fuego. ¿Ves? Todo cristiano que dice que se sabe la Biblia de memoria y no hace, es que cortado y echado al fuego. Dice el siguiente versículo, el 7:20, así que por sus frutos, no dice fruto sin S, porque fruto sin S es el fruto del Espíritu. Gálatas, ¿verdad? Capítulo 5 del 22 en adelante, ¿verdad? Dice, sino aquí que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué está hablando? Los frutos dignos de arrepentimiento. Ya recibiste el Espíritu Santo, Dios te dio el don del arrepentimiento, entonces Él pone con el querer como el hacer, el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Dice en Efesios 2:10, somos hechuras suyas en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. Entonces, los frutos van a ser de Él, pero tú vas a ser el instrumento. Dice Juan 7:17, si alguno quiere hacer su voluntad, alguno quiere hacer su voluntad, ¿va? Yo quiero hacer lo de Dios, yo quiero servirle a Dios, dice, tiene que ser con la doctrina de Él, para su iglesia. Porque si no me va a decir con Mateo 7:21 y 22, que nunca los conocí, hacedor de maldad, ¿verdad? Si la doctrina es de Dios, ¿va? Porque tú puedes sacar muchas doctrinas de aquí, y no quiere decir que sea para la iglesia. Dice Lucas 6:46, porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Muchos así dicen, ¿no? Si no, usted pregúntele a todo el mundo, ¿usted cree en Dios? Sí, sí creo en Dios. ¿Usted cree en Dios? Sí, que Jesús es Dios. Sí, Jesús es Dios. Pero ya cuando tú les empiezas a hablar, Jesús es tu Señor, ya como que ahí ya no les cuadran, ¿va? Porque un Señor tú lo tienes que obedecer. Ya no les gustó, ¿va? Por eso en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Nos habla de la unidad del Espíritu, una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza, pero también nos dice un solo Dios y un solo Señor. Porque muchos quieren tener un Dios, pero no un Señor, ¿verdad? Para que no les digan lo que tienen que hacer. Y no el dirigente espiritual les dice lo que tienen que hacer, sino Dios te habla a través de la Biblia para que tú sepas lo que tú tienes que hacer, como iglesia. Hacedores de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, el hombre sabio, prudente, es el que pone esta práctica en las enseñanzas, ¿verdad? Bueno, 3, dice, el hombre ha sido prudente y pone en práctica estas palabras, pues todo aquel que oye estas palabras y las hace, lo compara con al varón prudente, ¿va? Lo compara con un varón o un hombre prudente, dicen otras Biblias, ¿verdad? El que hace las palabras, pero ¿hace las palabras de qué? ¿De quién? De Dios. Pero ¿por qué no todo el mundo hace las palabras de Dios? Porque no todo el mundo escucha y oye. ¿Sabía eso? No todo el mundo escucha y oye. Dice, el hombre sabio, dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría de Dios. Entonces un hombre que le teme a Dios, y le teme a su palabra, es un hombre sabio. El sabio acepta la corrección. Un hombre sabio, una mujer sabia siempre acepta, ¿sabes qué? Estás mal, porque la palabra de Dios aquí dice que nosotros como iglesia debemos hacer esto. Pero dice, ¡no! Entonces, bueno, es una persona, dice la Biblia, que no está bien, ¿verdad? Entonces los sabios siempre están preparados para salvación. Dice 1 Corintios 1:21, porque no haber en el mundo conocido la sabiduría de Dios, a Dios, por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso muchos no entienden el Evangelio de Dios, el Evangelio de gloria, ¿verdad? Porque dicen, ¿cómo yo voy a ser salvo nada más creyendo lo que hizo Jesús en la cruz? ¿Cómo? Bueno, pues eso a Dios le plació. Ese es el mensaje de Dios, ese es el Evangelio, así. Eso se llama la simplicidad teológica del Evangelio, que Dios instituyó que fuésemos salvos por la última buena noticia de Él, que su Hijo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y fue sepultado, fue enterrado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Lo vamos a ver al último, que ese es el Evangelio, que muchos no predican el Evangelio. Dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, ¿se hicieron? Así hay muchas personas, ¿verdad? Tienen su propia necedad, su propia sabiduría, no sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque hay una sola sabiduría que proviene de lo alto. Dice, los sabios siempre están preparados.
¿Sabía eso? Que los sabios, un hombre sabio, una mujer sabia siempre está preparado. No porque no confíe en el Señor, porque sabias. Caramba, si ves que en la noticia te dice, pues va a haber sequía 3 años, pues, ay, bueno, pues vamos a comprarnos otro contenedor de agua. No porque no tenga confianza en el Señor, porque soy sabio, porque Dios me dio sabiduría. Entonces dice el Mateo 4:24, ¿va? Todo aquel que oye estas palabras y las hace y las compara con el varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, alguien prudente, alguien que es prudente, edifica las cosas en un lugar sólido. ¿Tu doctrina está sólida? ¿Tu doctrina está en la roca de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia? ¿Tu educación es sólida? ¿Tu moralidad es sólida? Porque muchas veces eso es ser un hombre sabio y prudente, una mujer sabia y prudente, ¿verdad? Edificar las cosas con un buen fundamento. ¿Qué pasa si tú edificas algo con un mal fundamento? Se va a desmoronar tarde o temprano. Así muchos dicen, ¿verdad? Lo que empieza mal termina mal en muchos países hispanos. ¿Qué pasa con la parábola de las vírgenes, ¿verdad? En Mateo 25? Dice, habla de la prudencia de estas vírgenes, ¿verdad? No todas eran prudentes, no todas tenían ese aceite. ¿Y qué es el aceite? Aquí está el aceite, no el aceite mazola para que usted no esté sola. Este es el aceite, este es el único aceite que hay. Entonces, ¿qué les pasó a esas 10 vírgenes? ¿Verdad? ¿En qué vas a tú edificar tu hogar, tu casa, tus hijos, tus conocidos, tus seres queridos? ¿En qué? ¿En la arena? Es mucho más importante lo espiritual. Muchas veces no entendemos ese concepto que cuando nosotros estamos enfermos, la gente cuando está enferma, por ejemplo en mi país, en México, y tiene mucho dinero, dice, no, dice, vamos a los mejores doctores, a Houston, a llevarlo para que lo operen, para ver si se salva. Pero cuando se trata de espiritualidad, cualquier changarrito es bueno, cualquier lugar es bueno. O sea, y la espiritualidad es lo más importante que lo físico. Para Dios lo espiritual es lo más importante. Si Dios te da una bendición, la mayor gran bendición que hay de Dios es la espiritual. Porque no añade tristeza. ¿De qué sirve que Dios me dé una casa y diga, ay, Dios me bendigo, y tengo 40 años para pagarla? Es como que ya no es, que algo ahí se añadió como tristeza. ¿Se fijan? Entonces, la bendición de Dios es la que no añade tristeza, son estas bendiciones espirituales. Dice que nosotros, al ser salvos, ser sellados con el Espíritu Santo, dice, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Ya tenemos las bendiciones, nada más tenemos que esperarlas. Ni andarlas reclamando, ¿verdad? Dice Job 3:17, la sabiduría de lo alto, primeramente, ¿qué es? Pura. Jacobo, no Job, leí muy rápido. Jacobo 3:17, más la sabiduría, o Santiago, ¿verdad? Muchas Biblias dicen Santiago, más la sabiduría, que es de lo alto, primeramente, ¿es qué? Pura. ¿A usted no le gusta comer una leche que esté echada a perder, ¿verdad? ¿A usted no le gusta tomar agua del grifo, de la llave, ¿verdad? ¿De dónde provino el agua? ¿No? Usted pregunta. ¿Por qué? No le gusta tomar algo que esté contaminado, porque se va a enfermar. ¿Qué pasa cuando usted escucha la mala palabra de Dios? Se va a enfermar. Pero es muy importante hablar correctamente la palabra de Dios, la sana doctrina. Dice, después que tú recibes la verdad pura, ¿qué? Te entra paz. Ya no tienes que ir al yoga, no, ya tienes una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque esa paz sobrepasa todo entendimiento, porque el mundo no la conoce, la desconoce. Mi enemistad con Dios se acabó. Se acabó, ya no me voy al infierno, me salvó. Porque esa era mi pena, la paga del pecado era la muerte para mí. Entonces, hice las paces a través de la cruz. Entonces, eso me trae una paz que yo puedo dormir y no importa si cae fuego, que llueva hielo. No me importa, porque ya lo más importante, Dios lo hizo. Entonces, llena de misericordia, llena. Dice que Dios también en Romanos capítulo 5 derrama todo su amor en nosotros. No solo su amor, su misericordia. Y de buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. ¿Verdad?
Los sabios no tropiezan, ¿verdad? Vamos a verlo, ¿verdad? Dice Mateo 7:25, descendió la lluvia y vinieron los ríos, soplaron los vientos, ¿verdad? Se puso así como los días de que nos toca el celular, dice una alerta, ahí viene algo que nos va. Y si no es una alerta ámbar, es algo que viene de un tornado, alerta de tornado, lo que sea, alerta de huracanes que viven en las playas. Entonces dice, y acometieron aquella casa, ¿verdad? O sea, esa tormenta le pegó a esa casa, pero no cayó. ¿Por qué no cayó? ¿Por qué? Porque estaban ahí en Florida y dijeron que venía un huracán y se fueron a Home Depot y pusieron madera en las ventanas, se prepararon. Son sabios. Pero ¿qué pasa con la persona que diga, aquí Dios me va a proteger? Abre la ventana. No, hasta una palmera le va a caer adentro de la ventana. ¿Por qué? Porque no es sabio. Entonces, si no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esa es la mayor fundación. No hay otra fundación, porque muchos dicen los dos cimientos. Existe una sola fundación, que es la de nuestro Señor Jesucristo, que le dejó a los apóstoles. Proverbios 4:11 dice, porque el camino de la sabiduría te he enseñado. ¿Cómo nos enseñan? Con la Biblia, ¿va? Con la palabra de Dios. Por veredas derechas te he hecho andar. Por caminos, muchas veces también cuando usted lee su Biblia, camino se refiere al conocimiento. ¿verdad? Dice, yo soy el camino, de Juan 14:6, yo soy el conocimiento, está hablando Dios. Tanto en griego como en hebreo, camino significa conocimiento. ¿verdad? No significa un camino literal, un camino físico, ¿verdad? Porque allá en México yo he visto camioneros que ponen Dios es mi camino y no saben ni papa de Dios, entonces ese camino es físico. El camino es el conocimiento de Dios. Dice, veredas derechas te he hecho andar. Dice, te he hecho andar. Porque cuando se te mete el Espíritu Santo, Él te va a echar a andar. No es que tú quieras o no quieras. No quiero. No, es que Él te posesiona, el Espíritu te posesiona y tarde o temprano tú lo vas a hacer. Porque el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. ¿Verdad? Aquí si usted ve a un cristiano que ya tiene muchos años, que nada de nada, entonces quizás el Espíritu esté apagado o no tenga el Espíritu Santo. Porque el que tiene el Espíritu Santo, Dios se encarga de pulirlo, de hacer las cosas que Él tiene que hacer, porque Él pasa a ser un instrumento de honra del Rey. Aquí no hay nada que no quiero, si quiero. Bueno, si no quieres te va como en feria, porque al que Dios ama disciplina. Y dice Proverbios 4:12, cuando anduviste no estrecharon tus pasos, ni corriste, no tropezarás. Aquel que es prudente no va a tropezar. Dicen los americanos, ¿verdad? En este país, dice, un gringo me lo enseñó, dice, si tú no quieres resbalar, dice, no camines por caminos lodosos. Me dijo en inglés, eso es muy fácil. Pero muchas veces nos gustan los caminos difíciles, los caminos malos, ¿verdad? Pero no, el sabio no tropieza porque evade esos caminos, evade esas situaciones, ¿verdad? Alguien viene y le grita como muy fuerte y todo eso, y tranquilo, ¿verdad? Yo nervioso y tú enojado. Dice, la segunda enseñanza, el pilar, el fundamento malo, el varón insensato, ¿verdad? También habla en esta pequeña corta lección de capítulo 7, nos habla del hombre sabio y del hombre insensato. Dice el 26, y todo aquel que oye estas, no dice estas, dice mis palabras. En la original, en el griego dice mis palabras. En la Valera 60 dice estas palabras. Dice, no las hace, será semejante a un hombre o a un varón insensato que edificó su casa sobre arena. ¿Se fijan? Pues no son cualquier palabra, son las palabras de Jesús. Entonces, si alguien me predica de la Biblia, yo tengo que estar seguro que esas palabras de Jesús son para la iglesia, porque me puede predicar otra cosa, ¿verdad? ¿Qué pasará? ¿verdad? Si usted edifica una casa sobre la arena, pues no va a sostenerse mucho, ¿verdad? El primer huracán, la primera tormenta tropical, pues no va a quedar nada de nada. Dice Proverbios 12:15, el camino del necio o el conocimiento, ya vimos que camino es conocimiento, el camino del necio es derecho en sus propios
ojos, ¿va? Dice la Biblia que hay caminos que parecen buenos, que hay alumbrado público, que hay mucha luz, que son muy bonitos, pero no son caminos de Dios, ¿verdad? El necio, ¿verdad?, piensa que en sus propios ojos. Más que el que obedece el consejo es ¿qué? Sabio. Proverbios 26:12, has visto al hombre sabio en su propia opinión, mas la esperanza hay del necio de que él, ¿verdad? De un necio tiene más esperanza que un hombre sabio en su propia opinión, si usted no lo sabe. Seguimos adelante, Mateo 7:27, y descendió la lluvia, y vinieron los ríos y soplaron los vientos, hicieron ímpetu sobre aquella casa y cayó, y fue, en muchas Biblias dice, fue gran pérdida, ¿verdad? En la Valera 60 dice, y su caída fue. ¿Ah? Y aquí nada de hablarle al seguro. ¿Ya? Cuando tú caes espiritualmente no hay seguro espiritual. Quizás tengas seguro de casa, pero cuando tu espiritualidad o tu suspensión espiritual colapsa, entonces ahí ya hay muchos problemas. Y dice, y descendió la lluvia. Porque ¿quién es el que manda lluvia? Dios. La lluvia buena, la lluvia mala, los truenos y relámpagos, Dios los manda. Dios tiene el control absoluto de todo, ¿verdad? Y dice Mateo 5:45, para que seas hijo de vuestro Padre que está en el cielo, que hace, fíjese, no dice el sol como la Valera, dice su sol. ¿A quién le pertenece el sol? A Dios. Dice su sol, no dice el sol. Entonces, ponga mucha atención usted cuando ve, el aire no es el aire, es su aire, su piso, su tierra, su árbol de Dios. Dice, y hace que su sol salga sobre los malos y buenos. Y envía lluvia, o sea, su lluvia sobre justos e injustos. ¿Va? Muchas veces nos cae un tormentón. ¿Por qué nos cae un tormentón? Porque Dios quiso. ¿Por qué nos cae una tormenta sana que alimenta la hierba, que crece el campo? Porque Dios quiso. Él tiene el absoluto control. Y dice el 27, y descendió la lluvia y vinieron ríos, ¿verdad? De tanta inundación vinieron los ríos. Dice Juan 4:14, mas que el que bebiere del agua que yo os daré, que yo le daré, por siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él, esa agua ya es tuya, será en él fuentes de agua que salte para vida eterna. Con el Espíritu Santo ya estás dentro de ti, ya tienes ahí tu pozo, tu fuente que te va a alimentar, porque esto lo va a llevar a una eternidad. Aquí nada que el pozo se secó, que no se pagó el bill del agua, no. Aquí ya tienes tú, nunca tendrás sed jamás. Dice Mateo 7:28 que cuando Jesús hubo acabado estas palabras, las gentes se espantaban de esta doctrina. En muchas Biblias dice, se admiraban, se espantaban de lo que él decía. ¿Por qué? ¿Por qué se espantaban en la Biblia original? Porque ellos nunca habían escuchado hablar a nadie así. Todo el mundo que hablaba en una sinagoga, un fariseo, un escriba, decía una frase del Antiguo Testamento y decía, así dice el rabino fulano de tal, así dice el rabino y agarra a Jesús y llega y dice, estas son mis palabras. Entonces todos se quedaron, se admiraron, ¿verdad? La palabra original es eclepso en griego, que quiere decir que los dejó boca abierta. Pero ¿por qué los espantó con su doctrina? Porque si tú no espantas a alguien con la doctrina, no hay temor. No hay temor. ¿Cómo va a haber temor si nadie te espanta, no te dicen ni cosquillas? ¿Por qué mucha gente no cree en Jesús? Porque el infierno no está a la vuelta de su casa. Pero si el infierno estuviera en la vuelta de su casa, en la esquina, tenlo por seguro que temería. Por eso tenemos que creerle. Chocar, ¿va? Sacarte de tus casillas, dejarte boquiabierto, ¿va? Porque ¿qué dice el siguiente versículo? Porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad. Porque el que tiene autoridad, le temes.
Detente. ¿Verdad? Pero hay una solución, ¿verdad? Si tú quieres edificar tu casa, ¿verdad? Lo que nos están viendo a través de las redes sociales, hay una solución que es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el Evangelio de Gloria. ¿Por qué es el Evangelio de Gloria? Porque si no creíste a Él, jamás verás la gloria de Dios, ¿verdad? Dice en 1 Corintios, la última cita, 3:11, porque nadie nos puede poner otro, ¿qué? Fundamento. Entonces, esta lección no es de dos fundamentos. Esta lección es de un solo fundamento. No existe otro fundamento para el verdadero creyente. De lo que está puesto, el cual es Jesucristo, nuestro Señor. No hay otro fundamento. No necesitamos otro. ¿Tú edificas tu vida sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo? Pero no nos podemos ir sin predicar el Evangelio. Para eso fuimos llamados, no solo yo, todos ustedes, para predicar las buenas nuevas de salvación a otros. Y casi nadie predica las buenas nuevas de salvación. Usted puede ver la televisión cristiana por 8 horas, la radio cristiana por 8 horas, y nadie predica el Evangelio en estos tiempos, porque vivimos en tiempos feroces. El Evangelio de Gloria se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que Él se puso como propiciación en Romanos 3:25, y que tenemos que tener fe en su preciosa sangre, en la preciosa vida que Él derramó para que nosotros tengamos vida eterna. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón, va a haber un poder sobrenatural y el Espíritu Santo te va a sellar y te va a transformar, y vas a volver a nacer y vas a edificar las cosas en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Que Dios los bendiga.